Buenas tardes, estimados amigos que se conectan en estos momentos a través del Facebook Live del Centro Anael Sabiduría Gnóstica / Psicología Revolucionaria. Y le damos nuevamente hoy sábado la más cordial bienvenida a estas orientaciones que se transmiten con una sola intención, y es el despertar de la conciencia. Debemos entender de que la sabiduría gnóstica, como le hemos dicho muchas veces a través de los videos, de las conferencias presenciales, solamente va hacia un solo objetivo, y es despertar la conciencia. Y ahí, como dicen los dichos populares, es donde está el meollo del asunto. Ahí donde realmente, todavía dichos más populares, muchas veces donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los seres humanos y muchos buscadores de este conocimiento, sí, posiblemente cuando escuchamos hablar o hemos leído alguna obra filosófica, espiritual, y nos detenemos en esas líneas donde se habla de clarividencia, se habla de telepatía, etcétera, etcétera, y cual otra cualidad o poder más, ¿sí? Y no podemos negar, hasta dentro de las capacidades iniciáticas que tengamos cualquiera de nosotros que poblamos la faz de la tierra, son temas hasta de pronto nos motivan, nos atraen, nos interesa, ni más faltara. Pero no podemos centrarnos solamente en ese objetivo. Deberíamos entender, vuelvo y le repito, que más allá de practicar, desarrollar, buscar capacidades latentes propias del alma de cada uno de nosotros, nunca debiéramos olvidarnos de lo que es el despertar de la conciencia. Como lo dije, el punto más crítico a la cual se refiere la sabiduría gnóstica. Por eso es que todos los maestros, incluyendo al venerable maestro Samael Aun Weor, por eso es que nos insisten, sencillamente vale la redundancia, con mucha insistencia, de que debemos aprovechar el tiempo para lograr ese despertar de la conciencia. Los evangelios, escritos por apóstoles, el mismo Cristo Jesús, bajo sus sagradas enseñanzas, siempre ha insistido también en ese despertar de la conciencia. Hoy por hoy, mis amigos, hasta estas alturas, hasta este siglo XXI, hoy por hoy los seres humanos somos seres totalmente mecánicos, a pesar de que las sagradas escrituras, y sobre todo en el libro de la creación, en el Génesis, a pesar de que hay una frase muy célebre, y es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. No podemos negarlo. Tampoco podríamos centrarnos en la parte física. Cuando se dice de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que ir a la conciencia, tenemos que ir al alma, tenemos que ir al espíritu, tenemos que ir a eso que es inmortal. Mas sin embargo, vuelvo y le repito, hemos quedado seres totalmente dormidos. Somos seres totalmente mecánicos. Y en donde esa mecánica, esa inconsciencia, nos ha llevado a sumergirnos, o mejor dijéramos, nos ha llevado a que hoy por hoy todavía seguimos cometiendo un sinnúmero de errores. Y el cometer esos errores nos ha llevado a sumergirnos en el dolor, el sufrimiento, los problemas y las enfermedades. Y así, en ese plano, podría decirlo sin temor a equivocarme, estamos casi que el 100% de los seres humanos que poblamos la faz de la tierra. Debido a esa inconsciencia, debido a que prácticamente se ha perdido cualquier intención
o necesidad por la verdadera espiritualidad, a pesar de que haya más de 30.000 religiones en el mundo, pero la necesidad hacia la verdadera o hacia la espiritualidad como tal, solamente es de unos pocos, solamente es de aquellos que posiblemente traemos capacidades de vidas anteriores, solamente es de aquellos que no se contentan solamente con las cosas materiales, solamente es de aquellas personas que son reacias a la mecanicidad y que de hecho y por derecho no son ni montoneros, ni gregarios, ni imitadores. Mas sin embargo, vemos cómo hasta hoy, hasta el sol de hoy en día, a través de los medios de comunicación, que no es que sean malos los medios de comunicación, el problema está en aquellos que manipulan o manejan los medios de comunicación, que es muy distinto, y que dichos medios también son manejados o dominados, como lo quieras entender, por seres totalmente inconscientes y que solamente buscan ya sea el lucro personal o ya sea sencillamente intereses hacia lo político, hacia el consumo, hacia la misma religión, etcétera, etcétera. Por algo, mis amigos, vale la pena recordar esa frase de aquella aparición de la Virgen de Fátima, que se le apareció a los tres pastorcillos en 1900 y pico, y en donde entregó 3 mensajes. Parece que el tercer mensaje todavía está en el poder de la iglesia dominante y no lo quieren entregar a la luz pública. Mas sin embargo, centrémonos solamente en estos momentos en una frase, y dentro de esa aparición, por decir así, o dentro de esa revelación, la Virgen le dijo a esos 3 pastorcillos: Satanás reinará desde las más altas cumbres para estos tiempos, para los tiempos del fin, para los tiempos apocalípticos, para los tiempos decadentes, etcétera, etcétera. Y Satanás reinará desde las más altas cumbres, desde lo social, desde lo político, desde lo religioso, y como estamos viendo hoy en día, desde el mismo campo de la medicina, porque solamente les interesa es el lucro, solamente les interesa es la parte económica, y de ahí que por eso, mis queridos amigos, compañeros, por eso es que sencillamente se hace un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros, y que en lo más que podamos nos interesemos un poco más por estas enseñanzas sagradas. Recordemos que el Evangelio del Reino, recordemos de que la gnosis solamente aparece pública para los tiempos del fin, y recordemos de que esa misericordia, de eso que se llama la divinidad, siempre está mandando esos mensajeros de lo divino hacia lo humano, con una sola intención: entregarnos la línea a seguir que nos conduzca realmente hacia ese despertar de la conciencia y nos encamine hacia la perfección espiritual. Tristemente, mis amigos, la humanidad ha hecho caso omiso a estas enseñanzas sagradas. Tristemente, mis amigos, la humanidad odia, podríamos decirlo, todo lo que tenga sabor a divinidad. Y debido sencillamente al comportamiento de cada uno de nosotros en una forma global, es que han dado prácticamente el ultimátum de que prácticamente esta raza humana tenga que desaparecer de la faz de la tierra. Y lo hemos dicho, no es la primera vez que vamos a desaparecer o que vamos a ser destruidos.
Ya vamos para la tercera vez. Recordemos aquella raza lemur, donde sencillamente también perecimos. Y todo por olvidarnos de los mandatos divinos. Todo sencillamente por también contentarnos con las cosas materiales. Igual pasó en aquel continente sumergido y que hoy sus tierras yacen bajo el océano que lleva el nombre del Atlántico. Y esa raza llamada la raza Atlante también, al desligarse o al separarse prácticamente de la divinidad y tomar la rienda de su existencia por sus propias manos y empezar a cometer errores y caer en planos de lo que se conoce como la magia negra, por eso también fue destruida. No somos la excepción, vuelvo y te repito. Nos hacen llamar los grandes sabios la raza aria. Y esta raza aria, mis amigos, parece que es la que menos ha durado o la que menos va a durar sobre la faz de la tierra. Porque sencillamente la degeneración del ser humano prácticamente ha llegado a los cielos, podríamos decirlo. Todavía la ciencia y los grandes científicos quieren conquistar el espacio y quieren llegar a poblar disque planetas como Venus, Marte, etcétera. Ya se habla de un paseo espacial en una nave, ya cuesta cualquier millones de dólares. Y eso, mis hermanos, es la ignorancia de la ignorancia y hace parte de la arrogancia sencillamente de una ciencia materialista. Y así podríamos seguir nombrando actos. Si hablamos del campo sexual, ni de qué hablar, como lo hemos dicho varias veces, porque ahí es una degeneración, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y como dicen profecías por ahí, cuando los hombres del tercer día se hagan públicos es porque los tiempos del fin han llegado. Y eso es lo que hoy en día se ve prácticamente, el homosexualismo, el lesbianismo, anticonceptivos, masturbación. Entonces, mis amigos, todo eso da para comprender que la evolución espiritual en la raza humana prácticamente ha fracasado. Mas, sin embargo, todavía existe eso que se llama misericordia. Y por amor a unos pocos que posiblemente están tratando de hacer algo, es que se sostiene la vida en la faz de la tierra. Por amor a esos pocos es que se divulga el evangelio del reino a todas las naciones. Y por amor a esos pocos es que se le dio la orden a Samael Aun Weor, el avatara de la era de Acuario, sencillamente que develara para bien de la humanidad las enseñanzas contenidas en símbolos y en parábolas dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aprovechar el tiempo. Segundo, agradecer el esfuerzo, el sacrificio que hizo el avatara de la era de Acuario, Samael, en entregarnos estas enseñanzas en una forma gratuita. Y la mejor forma de agradecer, mis queridos amigos, es que cada uno de nosotros, en la medida de las capacidades, por lo menos vayamos sintiendo la necesidad de llevarlas a la práctica. Las teorías salen sobrando. La información libresca, si no se lleva a la práctica, desaparece en el tiempo, en el espacio. Y la posibilidad de despertar nuestra conciencia sería prácticamente nula si nosotros no nos tomamos la molestia de empezar a practicar estos sagrados estudios. Por eso cuando se habla de la conciencia, y ahí posiblemente se dan, podríamos decir, tantas conjeturas, porque hoy por hoy se ha mal confundido el término de la conciencia. Algunos, cuando de pronto escuchan esos eruditos
una u otra materia, egresados de las universidades, y podríamos hablar de Harvard, de Columbia, de Minnesota, de California y de cualquier otra universidad prestigiosa del mundo, y que sencillamente salen a repetir a repetir o a afirmar una cantidad de aspectos u orientaciones que van prácticamente en contra de lo mismo divino. Entonces aparecen diciendo que nosotros procedemos del orangután, aparecen diciendo de que la masturbación es necesaria o es buena, aparecen diciendo en el mismo campo de la sexología que las relaciones por el ano son opcionales y satisfactorias. Entonces, una cantidad de aberraciones que demuestran sinceramente la ignorancia más grande en la cual están cobijados todas esas personas que aparecen con títulos. Mas, sin embargo, la humanidad los idolatra, los idolatra casi que como dioses. Y en ese sentido, a esas personas, por el hecho de haberse leído tal o cual autor de X o Y libro, entonces se le da el calificativo de consciente. Mas, sin embargo, debemos disentir mucho en que eso no tiene nada que ver con la conciencia. Y que, vuelvo y te repito, solamente puede ser una información libresca, solamente pueden ser teorías y más teoría, y confunden a la pobre humanidad. Cuando de pronto se escuchan personas hacer un retrospectivo, podríamos decir, de su vida, cuántas veces se casó, tuvo, en cuántas empresas trabajó, cuántas semanas cotizó, etcétera, etcétera, también decimos o le damos ese calificativo de consciente. Amigos, ni el ejemplo que acabo de poner ahora, ni podríamos decir, ninguno de esos dos bandos se le podría llamar conciencia. De las opiniones. La conciencia está más allá de la mente. La conciencia está más allá de las teorías. Y solamente aquel ser humano que se dedique realmente al despertar de esa conciencia podrá saber si es consciente o no es consciente. O sea, es una tarea, podría decirlo, casi que individual. Prácticamente cada uno de nosotros, y en ese sentido tendríamos que empezar por preocuparnos por ese despertar. Yo te hablé hace un momento de los errores, te hablé hace un momento del dolor, del sufrimiento que estamos padeciendo los seres humanos, no podemos negarlo, con toda esta crisis, con toda esta mafia en el campo de la medicina, etcétera, etcétera. Tristemente, con estos gobiernos que sencillamente se dedican a crear una represión en los pueblos y todo lo demás, y eso, ¿por qué no?, genera una reacción en la psiquis de cada uno de nosotros, y muchas veces esas reacciones pueden ser hasta nocivas, negativas, y que nos pueden impulsar fácilmente a cometer errores. Por eso es que, vuelvo y te repito, se hace necesario que cada uno de nosotros empecemos por practicar las enseñanzas gnósticas. Empecemos por practicar la revolucionaria, que realmente habla o entrega las claves y las técnicas para que nosotros empecemos a despertar nuestra conciencia. Ver cómo cometemos errores, ver cómo nosotros todos los días estamos repitiendo las mismas cosas, ver cómo nosotros fácilmente todos los días de nuestra existencia
nuestros movimientos, nuestros hábitos son totalmente mecánicos. Y lo he dicho varias veces, casi que en una forma jocosa, y es que nosotros nos levantamos, ¿sí? Cualquier hora, 5 o 6 de la mañana, algunas personas leen el periódico, etcétera, van a desayunar, desayunan, prenden la televisión, salen el día pico y cédula, los otros 6 días a la semana no pueden salir, etcétera, se quedan en la casa, de ahí el que puede laborar va a laborar y así, y llega la tarde, llega la noche y nos acostamos, nos dormimos, y muchas veces nos dormimos sin ni siquiera hacer una oración. Entonces, y al día siguiente es lo mismo, y al día siguiente es lo mismo. ¿Dónde se debate nuestra triste existencia, mis amigos? ¿Dónde se debate esta vida miserable que llevamos cada uno de nosotros? Y perdónenme la expresión, no quiero herir sensibilidades, pero eso es una vida miserable. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos llenos de defectos. Y los defectos nos manipulan, nos manejan a su antojo. Y en un momento dado nos hacen sentir rabia. En otro momento dado nos hacen sentir lujuria. En otro momento dado llega el yo de la gula y nos hace decir, bueno, abre la nevera. Ahí tienes jugo, ahí tienes lo que sea, lo que tú comas. Y de pronto al rato dice, no hombre, ¿para qué nevera? ¿Cuál comer? Yo no quiero comer. Entonces mejor me siento, cojo el celular, el computador, cojo un periódico, voy a leer periódico, pienso al ratico, o voy a ver el Face o lo que sea. Y de pronto sentimos ese aburrimiento y, pero qué periódico ni que nada. Entonces después por allá el yo de la pereza nos coge, mejor vamos a échate un sueño, acuéstate a dormir mejor. Entonces fíjate cómo nos manipulan. Y eso es a todos nosotros. Por eso hablo de una existencia, perdónenme, vuelvo y le repito, un poco miserable. Una vida de sueños que llevamos cada uno de nosotros. ¿Dónde se debate nuestra existencia? No podemos negar de que hay niveles de conciencia, pero nuestra existencia tristemente se debate dentro de un estado de sueño, cuando nos metemos a la cama, y el mal llamado estado de vigilia. Ahí se debate nuestra existencia, mis queridos amigos. Ahí pasamos el tiempo de vida que nos han dado a cada uno de nosotros. Y en ese sentido, vamos perdiendo el tiempo miserablemente. ¿Por qué decimos de que dentro de esos niveles? Porque hay unos niveles superiores de conciencia y que muchas veces son desconocidos por gran parte de la humanidad. Mas sin embargo, mis amigos, cuando hablamos de ese sueño, o hablemos un poco del estado de vigilia, como te lo decía, todos nuestros movimientos son mecánicos, inconscientes, cometemos errores, y podría pasar aquí toda la tarde y toda la noche comentándoles ejemplos posiblemente propios y posiblemente de otras personas que conozco y que sencillamente he visto cómo en un momento dado, por llevar la mente ocupada, cómo en un momento dado, por llevar un pensamiento ajeno a la actividad que vamos realizando, cómo fácilmente se ha cometido un accidente, cómo fácilmente se ha perdido la vida. Y sencillamente, vuelvo y te repito, porque estamos totalmente dormidos. Ya comprenderemos de pronto un poco esas enseñanzas bíblicas de Pablo de Tarso, cuando dice, despierta tú que duermes, levántate de entre y te iluminará el Cristo. Ya posiblemente vamos comprendiendo a un gran Jesús cuando afirmaba, velad y orad en tentación. Y ya comprenderemos posiblemente a un Diógenes que se dice que andaba en las calles de Atenas buscando a plena luz del día con una lámpara o una linterna. Un hombre
buscaba un ser despierto, buscaba un ser que no tuviese sueños como los tenemos los seres humanos, los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Por eso Diógenes echó una cantidad de enemigos encima, porque cuando le preguntaban, Diógenes, ¿tú qué buscas? Decía, busco un hombre. Y por ahí la gente le decía, pero es que las calles de Atenas están llenas de hombres. Y Diógenes le respondía, esos no son hombres, porque esos comen y duermen como las bestias. Mas sin embargo, para terminar esa anécdota muy hermoso de Diógenes, cuentan de que una vez allá donde él dormía, no sé dónde, en cualquier parte, porque el hombre parece que era bastante desapegado de las cosas materiales, porque había copiado la filosofía de su guía y le decían Diógenes el cínico, mas no cínico por horror, por matar, por persona malvada, ¿no? Eso tiene otra expresión por ahí dentro del griego, pero bueno, eso es otro cuento. Mas sin embargo, cuentan las anécdotas de que allá se le apareció nada más y nada menos que Alejandro Magno, el gran Alejandro, ese que a su corta edad, como líder, gobernante, unió Asia con Europa. Y ese se les fue hasta allá, hasta su casucha, allá donde vivía Diógenes. Y le dijo, pídeme lo que quieras, que soy Alejandro. Y sin embargo Diógenes le dijo, apártate Alejandro, déjame a solas con mi sol. Sin embargo, termina la anécdota diciendo de que Alejandro salió diciendo, si no fuese Alejandro me gustaría ser como Diógenes. Entonces ese hombre buscaba un ser despierto, un ser que no tuviera sueños, vuelvo y te repito, como nosotros los humanoides, o el calificativo que nos da el maestro Samael Aumbeor. Mas sin embargo, mis amigos, para eso se necesita realmente no hacer esfuerzos, sino hacer una cantidad de superesfuerzos. ¿Por qué? Porque es que esta vida rutinaria, costumbre, hábitos, mecanicidades, nos cogen y nos han atrapado de tal forma que los seres humanos hacemos de nuestra vida, podríamos decir incluso algo entre comillas real, pero que realmente estamos sumergidos dentro de nuestros propios sueños. ¿Por qué? Si nosotros analizamos un instante nuestra existencia, nuestro diario vivir, estoy seguro, mis amigos, y lo afirmo con una entera claridad, de que los seres humanos, de momento en momento, nos desplazamos al pasado o nos desplazamos al futuro. Vivimos de los ayeres, de los recuerdos, de lo que nos hicieron, de los resentimientos, etcétera, etcétera. Con la moneda que nos pagaron, tan bueno que soy yo, tantos favores que le hice y mira cómo me paga ahora mismo. Por eso es que le debe ir mal en la vida, dice uno. Por eso es que tiene que rendirle cuentas a la ley. Por eso es que anda enfermo y empezamos a lanzar toda nuestra carga mental negativa contra una persona que posiblemente actúa inconsciente como actuamos nosotros. Cuando vamos por la calle, mis amigos, vemos a alguien, posiblemente un viejo amigo que no conocemos, o posiblemente esa persona que todos los días pasa y nos contesta el saludo, y de pronto lo llamamos por su nombre, lo saludamos, le dijimos buenos días, etcétera, etcétera, y nos encontramos con la sorpresa que la persona no nos responde el saludo.
pensamos, que se las pica. Yo no lo saludo más. Y hay que me venga a pedir un favor para que vea. Otra vez, reaccionamos. Pero no comprendemos que cuando nosotros estamos reaccionando así, estamos totalmente dormidos. Tenemos la conciencia dormida. Esa persona a la cual saludamos también iba con su conciencia dormida. Posiblemente todos los que estén escuchando en estos momentos a través del Facebook Live y cualquier persona que lo vea más adelante podrá hacer un asentamiento con la cabeza y decir, sí, estoy dormido. La cuestión no es repetirlo como loro, mis amigos. La cuestión no es aceptarlo intelectualmente. La cuestión es empezar a vivenciarlo y ver realmente qué es lo que nos lleva, cómo el ego nos maneja, cómo el ego nos domina y ver realmente cómo estamos totalmente dormidos. Nuestro estado de vigilia. Ahí perdemos, vuelvo y te repito, gran parte de la existencia. Nos montamos en un carro, nos montamos en una moto, en un vehículo, en una bicicleta, en lo que sea. Por el hecho de que estemos conduciendo X vehículo, no quiere decir que nosotros estemos despiertos. Vamos totalmente dormidos. Lo que pasa, bueno, lo explico más adelante, pero vamos totalmente dormidos. Creamos o no creamos. Me doy cuenta de mi estado psicológico. Me doy cuenta, hay veces, cómo pasan los pensamientos por mi mente cuando voy conduciendo un vehículo. Y me doy cuenta realmente de cómo en un segundo o en una milésima de segundo se da eso que se llama accidente. Recuerdo el caso de un amigo que asistía a las conferencias hace años y años atrás. Y una vez, precisamente hablando de este tema, nunca se me olvida de los estados de conciencia. Y una vez pidió la palabra en la conferencia, estaba recién entrando y me dijo, eso que usted dice es verdad. Le pregunté, ¿por qué lo afirmas? Me dice, vea, hace tantos días salí de la casa, como todo ser humano, el hombre, bueno, en ese entonces era mensajero, no sé qué será ahora, y salí con una preocupación, que es una preocupación que posiblemente podemos tener muchos seres humanos, los servicios públicos. Tú sabes eso de que tú levantas, abres la puerta o te levantas y en la sala encuentras ahí enseguida el de la luz, el del gas con una tijera súper gorda, el otro, etcétera, el del teléfono, el del TV cable, el de la factura del plan que tengo con celular. Bueno, y una cantidad de arandelas que tristemente nos vende la sociedad de consumo. Entonces, esa preocupación, y se ve a mi hermano, me iban a cortar el gas porque es una cipote tijera que le ponen al recibo como para que tú te asustes más. Y entonces yo salí con esa preocupación, van a cortar el gas, ay, no he conseguido nada, apenas que voy a trabajar, bueno, y cualquier otra cantidad de pensamientos. Es un estado mal llamado de vigilia, porque la palabra vigilia viene de vigilar. El verdadero estado de vigilia es que nosotros estaríamos vigilando nuestra mente, pero no lo hacemos. Primero creemos de que los pensamientos son propios de nosotros. Y así salió el hombre y dice, Elvia, ¿va a creer usted que cuando de pronto lo que sentí fue el golpe y pasaron, me dice él, pasaron cualquier cantidad de segundos cuando reaccioné? O sea, ni siquiera en milésimas de segundo, en segundos se percató que se había estrellado con un bus o con un carro, no sé qué clase de carro, se había estrellado. Tenía ahora dos problemas. Dos. Buscarlo del recibo del gas
y entonces cualquier daño que salieron, buscar para pagarlo. ¿A qué se debe eso, mis queridos amigos? Al sueño de la conciencia. Nosotros vamos caminando por una calle. ¿A quién no nos ha pasado? Caminamos, sí. ¿Y cuántas veces? Bueno, hay tantos videos ahora donde ven personas que se estrellan con un poste, con un tanque, y todo sencillamente porque todavía han añadido más, algo más a ese sueño de la conciencia. Vamos por la calle y vamos con eso que se llama celular y vamos absortos ahí, las redes sociales, lo que sea, que es una broma de mal gusto. Eso no se debe hacer ni en gracia, mis amigos. Y lo veo casi que a diario, cómo las personas atraviesan las calles con celular en la mano. Vuelvo y te repito, le añadimos algo más al sueño de la conciencia. De ese sueño de la conciencia, de ese estado hipnótico. La gente, muchos religiosos se espantan cuando se habla de hipnosis. Incluso estas enseñanzas las quieren clasificar o calificar como enseñanzas hipnóticas y están totalmente equivocados, porque la gnosis no tiene nada que ver con hipnosis. Mas, sin embargo, mis amigos, a pesar de que muchas personas se espantan con la palabra hipnosis, puedo decirlo sin temor a equivocarme, que en estos momentos la sociedad de consumo ha creado una hipnosis colectiva en la raza humana y nos tiene prácticamente absorbido casi que a todos. Sí. Y de hecho, miremos los hechos que están pasando. Precisamente las redes sociales se atiborraron de videos que sencillamente como la gente, a pesar de que hay un distanciamiento, a pesar de que hay una quédate en casa, que eso ya taladra la mente de los seres humanos, y entonces como la gente en muchos centros comerciales, por eso que se llama y que día sin IVA. Da tristeza, da dolor sinceramente. Me da tristeza, no lo puedo negar, ver cómo nos manipulan, cómo nos mueven, cómo nos tienen hipnotizado, cómo nos llevan como a vaca al matadero, cómo andamos prácticamente en manada, como ovejos, como ovejas, como cualquier animal. Con justa razón, mis amigos, nos dan el calificativo de animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Porque somos imitadores, somos gregarios, somos montoneros. Y urge el despertar de la conciencia, urge en estos tiempos, creamos o no creamos. Entonces, vuelvo y te repito, eso nos lleva a comprender el estado hipnótico en que vive la raza humana. Y ese es el mal llamado estado de vigilia. Y así, todos nuestros movimientos, nuestros hábitos, nuestras conversaciones siempre son las mismas. Llega el diario y acaba el diario vivir, acaba el día, llega la noche y nosotros nos sumergimos en nuestro lecho. Ya te lo dije, tristemente muchas veces sin hacer una oración, nos sumergimos en nuestro lecho. Y no nos damos la tarea o no nos damos la molestia de empezar a ver si despertamos la conciencia, para ver si siquiera por lo menos comprobaríamos eso que se llama salida en cuerpo astral. Sí, porque nos tiramos a la cama, ya cansados, exhaustos del tren de vida ajetreado, con una cantidad de problemas, con una cantidad de pensamientos, con una cantidad de preocupaciones. Y así es la raza humana, vuelvo y te repito. Vea, antes de seguir con el sueño, uno ve, por ejemplo, las marchas. Tan bonito y democrático que se vea y que personas reclaman sus derechos ante unos gobiernos que se hacen la vista gorda, etcétera, etcétera. Sí, no podemos negarlo. Pero me atrevo a afirmarlo, sin temor a equivocarme.
de que todas esas personas que posiblemente caminen y pidan a gritos y reclamen sus derechos, ninguno va consciente, ninguno. Y si una de esas personas se preguntara quién soy, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? Podrá pasar por su mente un pensamiento: estás reclamando tus derechos y tienes que luchar. Sí, podrá pasar por la mente. Mas sin embargo, mis amigos, hablemos un deporte, el boxeo, que de paso es un deporte brutal, con todo el respeto de los que les gusta ese deporte. El tipo se pone dos manoplas aquí y empiezan a darse, empiezan a reventarse, han quedado tirados, algunos han quedado parapléjicos por un mal golpe, otros han muerto en el tiempo, en el espacio, bueno, y lo que sea. Pero fíjate que dos boxeadores lo cogen dos tipos, un tipo que se llama manager, lo monta en el hall de la fama, le patrocina todo eso y lo pone a que se dé trompadas con otro. Y si un boxeador en el ring, en ese momento que está de pronto ahí esquivando y dando, mandando knockout y todo lo que sea en ese ámbito del deporte, si en ese momento él despertara un poco la conciencia, siquiera por un segundo, se saldría horrorizado del ring y vería al público totalmente hipnotizado también y diría: caramba, pero ¿qué hago aquí? Si en un segundo, mis amigos, se despertara la conciencia. Entonces, eso lo hacemos. Y de ese estado de conciencia llamado vigilia se aprovecha el ladrón. Los ladrones saben quién lleva la cara de idiota. Los ladrones saben quién lleva la cara de bobo. Los ladrones saben quién realmente va absorto en su mundo mental, en sus pensamientos. Y por eso es que lo atraca. Por eso, sencillamente. Y ahí, vuelvo y te repito, es el estado de vigilia. Sí, nos metemos a la cama, el estado de sueño, pero mis amigos, vamos a analizar nuestros sueños. Posiblemente nos soñamos discutiendo con alguien, peleando. ¿Por qué? ¿Por qué nos soñamos peleando con alguien? ¿Cuántas veces pensamos discutir con esa persona nuestra mente durante el diario vivir, durante semanas, durante meses, durante años? No tenemos un conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque estamos totalmente dormidos, vuelvo y te repito. Entonces así, en el estado de sueño, cuando nos metemos a la cama, nos llevamos. O sea, lo que pasa es que uno sale del cuerpo físico. Esa es una tremenda realidad. Y aquellos que posiblemente hayan tenido o tengamos esa oportunidad de ver el momento en que el alma sale del cuerpo, maravilloso. Felicitaciones, sinceramente, porque se ha comprobado de que no solamente somos cuerpo, de que hay un alma y que se da ese desdoblamiento y que nos dirigimos a la quinta dimensión de la naturaleza. Pero tristemente lo hacemos inconscientemente y nos llevamos, salimos con el ego y nos llevamos ese mundo inconsciente, subconsciente, perdón, nos lo llevamos para la quinta dimensión. No estamos despiertos. Y por eso es que nuestros sueños son incoherentes. Por eso es que hay veces nos soñamos en un lugar y en milésima de segundo aparece otra escena. Y en otra milésima de segundo nos soñamos posiblemente con el sexo opuesto. Ni más faltara, posiblemente elogiando, agarrando, besando, etcétera, etcétera. Y cuando recordamos, a veces traemos el recuerdo de esos sueños y decimos: anoche soñé esto, esto y esto. Eso sí, trae el recuerdo de los sueños. Algunos de pronto ni siquiera lo traen.
Pero ¿qué ha pasado ahí, mis queridos amigos? Hemos viajado a la quinta dimensión de la naturaleza. ¿Qué ha pasado ahí? No hemos despertado la conciencia. ¿Y qué ha pasado? Sencillamente hemos proyectado en ese plano astral, hemos proyectado los sueños o los pensamientos que hemos tenido durante el diario vivir, o las acciones mecánicas inconscientes que hemos hecho durante el diario vivir. Eso es lo que proyectamos en el mundo astral, mis amigos. Por eso todos aquellos que querramos despertar la conciencia en el plano astral, debemos despertar primero en este plano físico. Aquí, en este mundo tridimensional, tenemos que preocuparnos o procurar por despertar nuestra conciencia. Si eso lo hacemos siquiera en un día de nuestra existencia, se va a ver reflejado dentro de la quinta dimensión de la naturaleza. Es una tremenda realidad, mis amigos. Y ahí, en ese círculo vicioso, por eso te decía, nuestra vida tristemente y miserable se debate dentro de esos dos estados inferiores de la conciencia. Dentro del estado de sueño y dentro del mal llamado estado de vigilia. Y vale la pena sencillamente comprender un tercer estado de conciencia. Se le podría llamar el estado de conciencia objetiva, autoconciencia, bueno, llámale como tú quieras llamarle. Pero ese tercer estado de conciencia, mis amigos, es el que necesitamos urgentemente los seres humanos que poblamos la faz de la tierra. No queremos que haya, no queremos salir, perdón, de la malconvivencia social. Tendríamos que despertar la conciencia. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos dos personas a discutir? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos dos personas a contradecirnos, a buscar para ver quién tiene la razón? Y ese es el problema de nosotros. Y el mundo está que arde en guerra por la razón. La muerte que hay de unos a otros entre semejantes, muchas veces, ¿por qué se da? Por la razón. ¿Por qué hay gentes en las cárceles? Por la razón. Entonces, ese encuentro, ese debate, esa contradicción que se da sencillamente entre dos o más seres humanos, se debe, vuelvo y te repito, a que tenemos la conciencia totalmente dormida, ya que el ego o los defectos hacen de nuestra vida algo miserable y nos manejan a su antojo. Si nosotros en un momento dado vamos por la calle, caminando, ¿qué pasa? Vemos el sexo opuesto. Cuando vemos el sexo opuesto, posiblemente reaccionamos. Y posiblemente llegamos a pensar, si es el hombre a la mujer, es bonita, está elegante, huele bien ese perfume que lleva, que se ha echado, tiene unos ojos verdes, es bajita, es gorda, es flaca, y reaccionamos. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Nos hemos identificado. Porque ese proceso tiene tres aspectos: identificación, fascinación y sueño. Entonces nos identificamos con la materia y ahí pasamos a la fascinación. Nos fascinamos y empezamos a soñar, a pesar de que posiblemente la persona no la veamos. Llegamos a nuestras casas, estamos en el almacén, seguimos por la calle y entonces ahora tenemos un problema. La imagen del sexo opuesto, lo que estamos pensando, lo que nos dice el ego, pasa mañana por allá otra vez para ver si es que coge la misma calle.
y así sucesivamente. Entonces ahí caemos en el sueño de la conciencia. Y posiblemente, y en el peor de los casos, posiblemente nos encontramos, nos tropezamos otra vez y de pronto se da un cruce de miradas. Y ahí es Troya, porque de ahí, mis hermanos, se desencadena cualquier cosa. El problema más pequeño, un hijo en la calle. Piensas, no puedo tener un hijo en la calle. ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué va a hacer de mi vida? Voy a truncar mi carrera universitaria. Ahora, fíjate hasta dónde va. Parece, por eso es que los maestros o el maestro Samael siempre ha dicho de que la vida de los seres humanos es una película y está compuesta de dramas, comedia y tragedias. ¿Sí? Dramas, comedia y tragedia. Y ese mínimo pensamiento que tuvimos en un momento dado, fíjate hasta dónde posiblemente nos ha llevado. Posiblemente hasta colocarnos las manos en la cabeza. Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Entonces pedimos, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces, ese ego, mándala a abortar. Déjala tirada. Juega con ella. Etcétera, etcétera. Y empieza, podríamos decir, una cantidad de hasta de contradicciones en nuestra mente. Y terminamos. Ahora dije lo que menos puede pasar. Porque te podría hablar del SIDA. Te podría hablar de una gonorrea. Te podría hablar del papiloma humano. Y de una cantidad de enfermedades. Entonces llegas a tu casa, tienes relaciones con tu esposa, entonces después viene ella, le aparecen en 3, 4 meses o el tiempo que sea, unas verruguitas, y estas verruguitas que son, va donde el médico, eso es papiloma. Y se destruye el matrimonio muchas veces. He conocido más de un caso. ¿Por qué se da todo eso, mis amigos? Sueño de la conciencia. Todos cometemos errores. Y todos tenemos la oportunidad de enmendar esos errores. No los he cometido en ese campo. Pero sí te voy a hablar un pequeño ejemplo. Muchos saben de que mi oficio es la panificación, ser panadero. Y lo dije, un día llegué, recuerdo que era mediodía, llegué de la calle, tenía que hacer unos panes. Y de pronto, más llegué, no puedo negar, me quité la camisa y me dirigí directamente para la zona donde tengo el equipo de panadería y dije, voy a hacer unos panes. Mediodía, recuerdo la voz de mi esposa y que me dijo, repósate, almuerza primero. Mas sin embargo, no hice caso omiso y dije, no, voy a hacer los panes. Ah, bueno. Hice la masa, etcétera, etcétera. Después almorcé, moví la masa, hice los panes y los metí al proceso de crecimiento. El que sepa de este oficio me estará entendiendo. Los metí al proceso de crecimiento, que normalmente son 2 horas. Mis queridos amigos y hermanos, compañeros del Centro Anael, pasaron 3 horas, 4 horas. Y miren, ¿y a dónde? Esos panes del mismo tamaño como los había formado. ¿Y qué pasó? Y empiezo a hacer un recorderis. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han crecido? Me di cuenta que sencillamente cometí un errorcito que es fatal en panificación, que era la sal. Es fatal porque se pierde todo el proceso. Un errorcito. De cosas que no era mucha la producción. Mas sin embargo, ¿por qué se dan esos errorcitos? Por dormido, por inconsciente. Cuando nos tropezamos, ya te lo dije, en la calle, con un poste, en la casa, donde sea. ¿Por qué nos tropezamos? Porque estamos dormidos. ¿Cuántas veces no vamos nosotros en un bus, mis amigos, y de pronto vamos con esa cara de idiota que es fácil colocarla y el bus nos pasa
cuantas cuadras sea posible. ¿Acaso no nos paramos, levantamos todos azorados y en el peor de los casos refunfuñando con el pobre chofer para que detenga en una forma brusca el vehículo? Y hasta en el peor de los casos, si el chofer no nos escuchó porque de pronto va ido también en su mundo de pensamiento, entonces terminamos diciéndole grosería al pobre chofer y diciéndole: oye, ¿para dónde me vas a llevar? ¿Tú qué crees que llevas aquí, burro, lo que sea? Mis amigos, el problema no es de los otros. El problema es de nosotros, que estamos dormidos. Y en eso tenemos que machacar muchas veces, porque si no nos procuramos por entrar en un estado de conciencia objetiva, es decir, el recuerdo de sí que tanto habla Samael Aun Weor, y el recuerdo de sí obedece que nosotros practiquemos la clave de sol para desarrollar el sentido de la autoobservación. Ahí es donde hay que machacar. Y ahí es donde ha machacado el Centro Nael durante mucho tiempo. Pensar, preguntarnos quién soy, qué estoy pensando. Ahí deberíamos. Muchos dicen, estudiantes pseudoesoteristas, dicen de que no, que los defectos se eliminan practicando artes marciales. Engañan a la pobre humanidad. Por eso se les llama pseudoesoteristas, pseudo falso, falsos esoteristas, mis amigos. No, que los mentalistas dicen de que una persona cuando tenga rabia diga cancelado. Mentirosos. Por allá otros de pronto, la psicología académica de que cuenta hasta 10. ¿Cuál contar hasta 10? Perdónenme. Esto no es de contar hasta 10. Esto no es de tomarse un vaso de agua. Esto es de autoobservación. Esto es de autoconocimiento. Y es el camino más difícil. Y es el camino por donde casi nadie quiere seguir, casi nadie quiere entrar, porque es que tiene uno que enfrentarse es al querido ego, mis amigos. Tiene uno que enfrentarse a lo que uno ha creado. Tiene uno que enfrentarse al deseo, al apego, a las ilusiones. A eso hay que enfrentarse, y eso no queremos desprenderlo de nuestra psiquis, porque somos masoquistas y nos gusta convivir con el dolor. Mas sin embargo, para todos esos pseudoesoteristas, aquí en el libro Psicología Revolucionaria, que invitamos a que todos los estudiantes de la Gnosis deben tener y estudiar este libro. Por eso es que el maestro Samael, en el capítulo 12 que dice cambio radical, ahí dice exactamente: rehuir al trabajo de observación íntima, buscar evasiva, es signo inconfundible de degeneración. Ojalá lo puedan ver. Ahí lo dice claritico. Rehuir al trabajo psicológico, rehuir a la autoobservación, es símbolo inconfundible de degeneración, de no se puede generar nada, no puede haber una creación mientras los seres humanos y los aspirantes de la Gnosis estemos sacándole evasiva al trabajo interior. La vida triste y dura que llevamos ofrece oportunidades, mis amigos. Practicar la clave de sol en la vida dura es fundamental y es urgente. En esos momentos de crisis, en esos momentos de crítica, en esos momentos en que nos insultan, en esos momentos en que quedamos sin un peso en el bolsillo, en esos momentos en que perdemos la casa que de pronto tanto que la hemos conseguido con tanto esfuerzo, en esos momentos en que perdemos el vehículo, en esos momentos en que nos dicen: señor, hasta aquí se terminó su contrato. Ahí es donde sencillamente tenemos que autoobservar. Tú dirás, pero ¿cómo así? Acabo de quedar sin empleo. Y tú vienes a decirme que no tengo que preocuparme. Mis amigos, son casos difíciles. Pero, cuando estamos preocupados, estamos identificados. Es una tremenda realidad que hasta hiere el ego que llevamos por dentro, pero es así. Y ahí es donde tenemos entonces que centrarnos.
quedé sin empleo y me estás diciendo que me quite la vida. O perdí el negocio. Y me estás diciendo que ya soy un tipo miserable, que soy un tipo que no vale la pena que vivir, que tanto que me forcé y que ahora qué va a ser de mí, qué van a pensar mi vecino, tengo que bajarme de estrato. Es la mente con el ego, mis amigos. Eso no es conciencia. Y que quiere tomar la nefasta decisión de tomarse la vida. Tengo tantos años de casado, ya se puso vieja, la mujer dice ya se puso viejo, ya no siento nada por él, ya no siento nada por ella. Es el ego. Y por eso es que hay tantas separaciones, mis amigos. Recordemos Jesús el Cristo. La única causa de divorcio es la fornicación. Es la única, dice Jesús el Cristo. No hay otra. Sin embargo, mis amigos, somos tan inconscientes que tomamos esa nefasta decisión. Y posiblemente era la que Dios nos mandaba, o la que el que Dios te mandó. Y después a mascar el agua, a sufrir, etcétera, etcétera. Entonces son detallitos que posiblemente los estamos viviendo cualquiera de nosotros, pero que son una tremenda realidad. Entonces cada vez que nos autoobservamos, cada vez que nos preguntamos qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, eliminamos ese pensamiento, nos damos cuenta de que estamos dormidos, empezamos a hacer conciencia, nos damos cuenta del lugar donde nos encontramos, hacemos conciencia de la actividad que estamos realizando en esos instantes. Si me estoy bañando, debo estar bañándome en ese momento, sentir cuando el agua me cae, sentir cómo cogemos el jabón, cómo nos restregamos, etcétera. Eso es hacer conciencia cuando salimos del baño. ¿Por qué nos cae? Porque hay gente que se cae en el baño, porque están dormidos, están inconscientes y no se parten una costilla, no se parten la clavícula, no se parten el fémur, etcétera, etcétera. Hay que despertar, mis amigos. Salimos a la calle, vuelvo y te repito, atravesamos la calle, nos atropelló un carro. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Ya. Hace 20 años atrás o un poquito más, años 90 y pico, iba atravesando una calle en una bicicleta que andaba y todavía me acuerdo del pensamiento que pasó por mi mente. Iba atravesando la calle y pensé, pásala despacito para que no te mojes con el pringo de la llanta. Pero en ese momento que iba pensando, venía un carro y pum, de cosas no pasó casi nada. Un mero golpe que después se me quitó. Pero entonces fíjate tú, cómo nosotros, vuelvo y te repito, nos cobija esa inconsciencia. Entonces cada vez que practicamos la clave de sol, vamos en camino hacia la autoobservación. Y eso nos llevaría a la conciencia despierta en un 100%. Ahora no la tenemos, escasamente tenemos un 3% de conciencia despierta, pero hay que procurar. Ya muero y me acerco más a la meta, Pablo de Tarso, porque es que si hoy eliminamos un pequeño yo, unos pequeños detalles de ese yo, si mañana lo eliminamos, si le hacemos un seguimiento, después le hacemos un retrospectivo, lo llevamos a meditación y ahí vamos y lo hacemos, mis hermanos, entonces comprenderemos de que la práctica hace al maestro y entenderemos a los grandes alquimistas cuando decían: quema tus libros y blanquea el latón. Salgámonos del mundo de las teorías, salgámonos de la información ligera, del mundo de tantas contradicciones, y solamente lo podemos hacer a través del despertar de la conciencia y del recuerdo de sí. Por eso lo dije al principio de la conferencia, solamente nosotros podemos saber si en un momento dado somos conscientes o no lo somos. Nadie puede hacer este trabajo por nosotros, mis amigos. Solamente depende de cada uno de nosotros. El Centro Anael lo que hace es divulgar estas sagradas enseñanzas basados en las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor, porque son enseñanzas samaelianas. No hay otro avatar.
el único es Samael Onbeor. Y ahí lo que hacemos es convertirnos prácticamente en un post de indicación y tratar de que este mensaje o estos mensajes lleguen a la conciencia de cada uno de nosotros y la pongamos en práctica de acuerdo a las capacidades. 7-10 minutos de la mañana, mis amigos. Podríamos seguir hablando, pero sé que ustedes también necesitan el tiempo en algunas actividades. Como siempre, no me queda más que darle las gracias y no me queda más que sinceramente pedirle con el alma y el corazón nos ayuden a la divulgación de estos sagrados estudios, compartiendo estos videos en sus redes sociales. Si tienes un canal de YouTube, móntalos en YouTube, no importa, en diferido, para que se vaya, y eso es fácil abrirlo. Bueno, hay muchas formas. La idea es llegarle a la humanidad, porque cada vez que nos acercamos más a los tiempos finales, cada vez la humanidad necesita más estas sagradas enseñanzas. Mis amigos, todos los que se conectaron, sinceramente, gracias con el alma y el corazón. Que la luz del Cristo los ilumine a ese despertar de la conciencia y que el poder de la Madre Divina Devi Kundalini, a la cual hay que pedirle para la eliminación de los defectos, realmente también les ayude o nos ayude a todos nosotros y nos encaminemos hacia ese despertar. Mil felicidades y Dios mediante nos conectaremos, el próximo sábado a las 6 de la tarde con otra enseñanza samaeliana, de la gnosis samaeliana, de la gnosis que entrega el Centro Anael en una forma gratuita. Gracias y mil felicidades.